de su espacio Yo Te Escucho, hoy miércoles 8 del mes de junio del año 2022. Continúan todavía las honras fúnebres al director de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Ese es un tema que ha venido acaparando toda la atención por la forma trágica en que se produjo su muerte y sobre todo por tratarse de un acontecimiento inusual, porque la verdad es que nosotros hemos sido título de comentario en el mundo entero porque básicamente lo que dicen los titulares, sobre todo de otros países, es que en la República Dominicana un ministro fue asesinado en su despacho. Entonces, nosotros, que somos un país turístico y que en cierto punto nos hemos convertido en la envidia de otros países, eso lleva una señal negativa para los propósitos nuestros de la fomentación del turismo, porque algunas personas pensarán que la República Dominicana es un país completamente invivible, donde ni siquiera los ministros en su despacho tienen garantía de que van a estar vivos. Entonces, esa es una situación completamente delicada. Y la verdad es que cuando uno se pone a pensar y ve la espiral de violencia que reina en nuestro país, bueno, pues lógicamente tiene que sentirse preocupado, porque ustedes pueden estar plenamente seguros que en la noche del lunes, en el día del lunes, cuando Orlando Jorge Mera salió de su casa a su despacho, lo hizo de la manera afanosa que lo hace todos los días, de ir a cumplir con el deber que le asiste como ministro para realizar las funciones que de manera cotidiana iba a realizar en ese día. A veces uno se hace una serie de metas y planifica muchas cosas a largo plazo sin saber en qué momento va a perder la vida. Y la verdad es que después de este acontecimiento también ha habido serio cuestionamiento a lo que es la seguridad que tenía el ministro. Porque a ese señor le dio tiempo a Miguel Cruz a cometer el asesinato, a salir de ese despacho y desplazarse alrededor de unos 2 kilómetros sin que nadie lo detuviera. Ese señor se refugió en esa iglesia, tuvo la oportunidad de llamar a su hija y decirle que fuera al encuentro de él. Luego ella le manifestó que ya la casa estaba rodeada, lo que indica que las autoridades fueron expeditos en ese trabajo. Y luego de él enterarse de esa situación, entonces quería que le llamen los medios de comunicación, a lo que le respondió el sacerdote que el protocolo que se sigue en ese momento no es llamar a los medios de comunicación, sino a las autoridades. Eso permitió que pudiera comunicarse con Jenny Berenice, con la policía, y que
entonces él procediera a entregarse, que cuando él llega a la iglesia, pregunta por el cura, lo salieron a buscar, entonces él presuntamente le entregó el alma y le dijo, mire, tenga esta alma para yo no cometer una locura, y le entregó el alma. Entonces, señores, cuando uno ve situaciones como esta, debe de servirle de reflexión para pensar antes de que lleguen estos momentos apremiantes. Porque usted puede estar seguro que si usted le pregunta a Miguel Cruz en el día de hoy cómo se siente luego de haber propinado muerte a su amigo Orlando Jorge Mera, de seguro que en este momento él debiera decir que se siente completamente arrepentido. Y es justamente las acciones como esa que, como le decía ahorita, deben de llevarnos a reflexión, porque llega un momento en que una persona comete una acción que pudiera afectarle para su vida entera, como es este caso. Nosotros escuchamos la hija de Miguel hablar y prácticamente esa joven no tenía palabra. Definía a Orlando como parte íntegra de su familia. Su padre cometió ese hecho, pero los familiares han estado lamentando mucho lo ocurrido. Y déjeme decirle que todo está previsto para que se le conozca o se le esté conociendo la medida de coerción, de la cual el Ministerio Público está pidiendo 1 año de medida de coerción. Y mucha gente confunden la solicitud de medida de coerción, ese pedimento, como con una sentencia anticipada. Porque hoy escuché a una persona decir, mire, ese señor mata un ministro y oye, ¿qué es lo que le están pidiendo? 1 año de medida de coerción. Y yo le expliqué que poco importaba que le solicitaran 1 año, que le solicitaran 6 meses, como si le solicitaban 3, porque lo que sucede es lo siguiente, que la medida, el periodo que pide el Ministerio Público para conocer la medida de coerción es el que le permite hacer la recopilación de todas las pruebas para la presentación de una acusación firme y con los elementos probatorios. A veces, cuando los casos son complejos, que usted no logra determinar o presume que eso le tardará cierto tiempo para poder recoger todas esas evidencias, entonces usted pide hasta 18 meses de medida de coerción, como ustedes han estado viendo en los diferentes procesos de actos de corrupción. Pero esa medida de coerción son revisadas cada 3 meses. Pidieron 1 año, no importa, de manera automática. Esa medida de coerción tiene que ser conocida dentro de 3 meses. Aún cuando no la haya solicitado el imputado. Entonces, esas pruebas
van siendo reevaluadas. Ahora bien, si yo tengo una persona detenida y ya yo tengo todos los elementos de prueba concatenados que puedo hacerlo firme y que finalmente cuando se conozca la disponibilidad esa persona va a quedar en prisión, pues sencillamente no hay que pedir tanto tiempo. En este caso, yo no veo tanta complejidad como para que se pida un año, porque hay una persona ahí que a la vista de varias personas le ha disparado a otros 7 disparos, le ha quitado la vida, él hasta el momento ha admitido la comisión de los hechos, el cuerpo del delito está. Entonces, ni siquiera entiendo por qué tanto tiempo de medida de coerción. Eso es para ilustración del amigo que le decía en el día de hoy que entendía que porque se había solicitado un año, como que ya después del año, como que ya la persona salía y que eso se quedaba así. No, señores, eso es la medida de coerción que se le va a conocer a Miguel Cruz. Por otra parte, señores, miren, cada vez que aquí se hace una evaluación de lo que es el sistema judicial dominicano, por lo regular, ese sector recibe nota negativa. Cuando le digo que ha recibido nota negativa, significa que la población dominicana siempre ha castigado el sistema judicial porque entiende que en nuestro país la justicia nunca se ha conducido por senderos claros. Y cuando hablamos del sistema judicial, hay que englobarlo en el contexto completo. Eso indica que la Procuraduría General de la República, los fiscales, forman parte de ese sistema judicial, solo que esa parte de la justicia está en manos del Estado Dominicano. ¿Por qué? Bueno, el presidente de la República es el que tiene la facultad, mediante un decreto, de nombrar al Procurador General de la República y al Procurador Fiscal. Y uno de los elementos que han motivado al presidente Luis Abinader para que esté propugnando por una nueva constitución es justamente para separar el Ministerio Público del Poder Ejecutivo, para que uno pueda tener un Ministerio Público que no esté sujeto a la voluntad de un presidente, sino que al margen de quien sea que gane la presidencia de la República, haya cierta independencia para combatir los actos de corrupción, para combatir los males sociales. Y a pesar de que el Ministerio Público también tiene serio cuestionamiento al momento de hacer una evaluación general de su accionar. Sin embargo, hay 3 de esos representantes del Ministerio Público que gozan de una buena valoración por parte de la población dominicana. Me refiero a la magistrada Procuradora General de la República, Miriam Germán, a Jenny Berenice, que es su adjunta, y a Wilson Camacho, que es una de las personas
que continúa haciendo un buen trabajo dentro de ese ministerio público, que hay que destacar que la única figura nueva que se inserta es la doctora Miriam Germán. Yo le digo esto porque a raíz del asesinato de Orlando Martínez, esa figura que siempre ha sido distinguida por la sociedad, esa persona que siempre ha sido enartecida por los medios de comunicación, no porque se le haya querido hacer de una manera sósoda, no, es que sus actuaciones han estado amparadas de una actitud correcta. Y por eso nosotros siempre hemos defendido la honorabilidad de la magistrada Miriam Germán. Ahora bien, si nosotros siempre hemos resaltado su actuación, entendemos que si realiza cualquier acto que pudiera considerarse un poquito desviado o fuera del tono, también nos sentimos con la suficiente fortaleza para disentir. En este caso, yo entiendo que la doctora, la magistrada Miriam Germán, no se dirigió de la forma prudente a que nos tiene acostumbrados con algunos miembros de la prensa. Porque debe de entender, mi querida magistrada, que cuando una persona ejerce una función pública, no tiene ningún tipo de privacidad. Tiene que adaptarse a reconocer ese rol y a tener la suficiente paciencia, la suficiente cordura para saber cómo se va a dirigir a aquella persona que han gastado un océano de tinta resaltando sus buenas actuaciones. Pero si sucede un acontecimiento como este, y el señor Miguel Cruz tiene alrededor de 1 hora ya detenido después de la muerte de una figura como Orlando Jorge Mera, que se supone que ya ella como representante máxima del Ministerio Público lo tiene bajo su custodia. Hoy, ¿quién me va a decir que un periodista, que una persona que le corra la sangre de la comunicación por las venas, va a ver a la Procuradora General de la República, aún cuando esté en una condición de amiga de manera especial, dando un pésame, y no le va a preguntar, ¿y qué ha dicho ese señor Miguel Cruz? ¿Qué pasó? Yo entiendo que la respuesta de la magistrada Miriam Germán de haberse hecho en otro tono quizás no fuera tan lesiva. Decir, mire, todavía yo no puedo adelantar nada de esto. Ustedes saben que me encuentro en una situación especial, pero no con el encono que manifestó esa expresión de prácticamente abochornar a los comunicadores. Que se ponga ella también los calzados de un director, de un medio, de un comunicador, y que
y que piense lo siguiente. Si ella entiende que los periodistas, los medios de comunicación, siendo ella la representante máxima de lo que es el Ministerio Público, y luego de una hora de detención, no importa lo conmovida que esté, si un periodista que se considere periodista se va a quedar callado y simplemente la va a ver pasar y no le va a hacer una pregunta. No, magistrada. Y déjeme decirle que el comentario que estoy haciendo en esta ocasión es porque ciertamente siento mucho cariño por usted y que la valoración que siempre he tenido acerca de su persona no va a variar. Yo siempre la seguiré viendo como la misma magistrada honesta, y yo no creo que sea mucho pedir por el cariño y la admiración que le tengo a usted si le digo que asimile esta mala experiencia y que reflexione acerca del caso. Es raro, es de humano. Y si en algún momento tiene que dirigirse nuevamente a los medios de comunicación, entiendo que decir, quiero que me excusen, porque me sentí muy conmocionada y me salí de contexto. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros, señores. Miren, hay mucha violencia en el país. Esa es la verdad. Y ante esta ola de violencia, el Estado, el gobierno, se ve en la obligación de buscar contenerla a como dé lugar. Y dentro de las medidas adoptadas está la creación de patrullas mixtas, compuesta por guardias y policía. Pero la verdad es que esas patrullas mixtas, esos soldados con uniforme, cuando salen a la calle logran intimidar a los delincuentes. Pero básicamente lo que hace la delincuencia es contenerse por unos días. Ha dicho, bueno, nosotros tenemos esta ola con estos guardias, entonces nosotros vamos a quedarnos tranquilos unos días y luego entonces vuelven a la carga, porque es que la guardia no tiene la misma capacidad que tiene la policía para bregar con la persona en la calle, el tratamiento. Hay veces que los policías tienen una mano de hierro, pero también tienen la capacidad de que cuando tienen que poner la mano de algodón, la ponen. Y cuando tienen que poner los pies polvorosos, también los ponen. Porque nosotros hemos visto que en ocasiones delincuentes le caen a pedrada a la policía y usted lo ve corriendo. Hay un refrán que dice que la guardia no huye. Si los episodios que se dan por la policía, alguien osara hacerlo con la guardia, usted puede estar seguro que el guardia lo que va a hacer es que se va a arrodillar y le va a tirar a quien le tenga que tirar, pero no va a salir corriendo. Entonces, señores,
Yo le digo esta situación porque quiero que las autoridades del gobierno y el propio presidente tomen en cuenta que la violencia tiene multicolores, es variotinta. ¿Por qué yo le digo esto? Porque está incrustada en la sociedad en su conjunto. Cuando una persona logra percatarse que dentro del mercado hay poca carne de pollo y va y la compra toda para acapararla y venderla a un precio injusto, está ejerciendo violencia. Cuando un comerciante sobrevalúa los precios de un artículo de primera necesidad, también ejerce violencia. Cuando ustedes ven que una dama sale a trabajar en su vehículo y un limpiavidrio a distancia le tiene una esponja y quiere que le dé dinero obligado aún cuando no tiene y quiere romperle luego los limpiavidrios que ella tiene, darle duro en el cristal o amenazarla, también está cometiendo violencia. Cuando un empleador le paga un sueldo de miseria a un trabajador que sabe que con eso no puede sufragar los gastos principales, que no puede mantener su familia, ese empleador también está ejerciendo violencia. Y la violencia que está relacionada básicamente para los animales, nosotros los seres humanos, que somos animales pensantes, a veces actuamos con más violencia que aquellos irracionales. ¿Y por qué yo le digo esto? Por la sencilla razón. El león es considerado como el rey de la selva, porque independientemente de lo feroz que es, la fortaleza que tiene lo convierte prácticamente en invencible. Pero es muy probable que si usted pasa por un lugar donde hay leones, pero ellos no tienen hambre, posiblemente no lo vayan a atacar. Pero el ser humano no. El ser humano es insaciable. No importa que tenga la cantidad de recursos que tenga. Cada día quiere más. Y no importa violentar las leyes que tenga que violentar o sencillamente alterar los precios de muchos de los artículos para obtener más ganancia, aunque por ello sea consiguiente que varias personas mueran del hambre. Eso le importa poco al ser humano contar de engrosar su bolsillo. Ahora bien, para contrarrestar la violencia se necesitan otras cosas que no están en la bota y los uniformes. Eso no están en las armas de fuego. Están en el cierre de una brecha social que hay en el país, que es cada día más ancha y que los sectores carenciados quieren que se vaya reduciendo para tener un hálito de cómo mantener su familia. Cuando un hombre, aún el más honesto del mundo, se levanta por la mañana y se pone a pensar
que tiene una familia compuesta de 5 personas que están como los pichones esperando que él llegue con la boca abierta a ver si le da a succionar algo de alimento. Mientras ese hombre anda deambulando en la calle con la mente conturbada de no llegar a su casa con las manos vacías, que la esposa lo espera con esa mirada lánguida y los hijos con los labios cenizos, que llega ese padre de familia con parte del sustento. Miren, vamos a hacer eso. Ustedes ven que se dibuja una sonrisa en la cara de la esposa y los niños tienen una alegría como un perro que tiene mucho tiempo amarrado y que usted le da la libertad. Pero cuando ese hombre llega a la casa y dice, no conseguí nada, que la esposa tiene que abrazar a sus infantes con toda la fe desvalida, porque no tienen cómo proporcionarle el alimento. Esa persona, ese hombre, esa mujer, son capaces de cometer cualquier actuación para no dejar morir a sus hijos de hambre. Tanto es así, y no quisiéramos con esto estimular a nadie, que cuando una persona va a un restaurante, a un lugar donde vendan comida, si se alimenta y no tiene con qué pagar, aunque no es correcto y atenta contra las normas prudenciales y morales, sin embargo, las normas penales son atenuantes para él, porque simplemente está tratando de sobrevivir. Aquí hay sectores y barrios de la capital de personas que viven en casuchas, que no tienen sencillamente cómo mantenerse. Y cuando esa gente salen a la calle en procura de alimento o en procura inclusive hasta de estupefacientes porque alguien ya le dañó la mente a uno de sus hijos, siempre habrá espiral de violencia. ¿Cuándo se va a reducir la violencia en la República Dominicana? Yo prefiero, en vez de ver un contingente de guardia con armas largas, prefiero ver los camiones del INESPRE con la unidad de plátano a peso, como la estuvieron vendiendo hasta hace poco, con la unidad de huevo a 3 y con esas ventas populares que sean accesibles a la población. Cuando ustedes ven un joven de un sector que tiene un trabajo decente, que ese joven puede sufragar sus problemas personales, si tiene su esposa, puede mantenerla. Si aparte de eso pudiera tener cualquier otro elemento que le den una vida digna. Vamos a trabajar esas estadísticas. Vamos a ver qué cantidad de joven que esté integrado al proceso productivo y que además de eso esté
en una situación económica estable, cuáles son los índices delincuenciales de atraco que realiza ese joven, cuáles son los actos de violencia que comete. Es todo lo contrario. Quienes se encuentran en esos barrios populosos en condiciones económicas que le permite sufragar los problemas más perentorios, lo que hacen es recogerse para no convertirse en víctimas de aquellas fieras hambrientas que no tienen cómo ganarse el pan. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Por permanecer con nosotros. Miren, en la región norte se produjo un incidente donde uno de los representantes de las MIPYME, Carlos Rodríguez, le propinó la muerte. García, acusado de matar a una pareja de esposo, herir a un regidor de la Fuerza del Pueblo y a otra persona, lo recomendó para que ocupara el cargo de representante provincial del Ministerio de Industria y Comercio en Santiago Rodríguez. El legislador, durante una llamada en el programa radial El Sol de la Mañana, lamentó el hecho y aseguró que el supuesto matador es un joven trabajador y bueno. La pareja de esposos asesinada a balazos por el de orientación. Necesitamos muchos psicólogos para trabajar con la mente de muchas personas que luego de esta pandemia, ahora esta guerra de Ucrania, esta carestía de los precios de los artículos de primera necesidad, ha puesto a la población un tanto trastornada y uno ve que hay siempre como esa espiral de violencia, que por cualquier cosa la persona se alborota y si tiene que matar a otro, lo hace sin ningún tipo de problema. Entonces, como que tenemos que repensar esa parte. Y aunque uno no quiera, obligatoriamente, dado el caso que ocurrió con Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, tiene que tocar ese tema una y otra vez. Porque uno de los diarios destaca que Miguel Cruz de la Mota, en el día de ayer, dice, durmió como un lirón. Cuando le dicen que durmió como un lirón, significa esto que lo hizo de una manera placentera. Y ese término además se utiliza cuando la gente ha tenido un sueño profundo. Y uno dice, pero ven acá. Después de un acontecimiento de esa naturaleza, una persona tiene el tupé de poder dormirse en los términos que describe el medio. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede conciliar el sueño una persona que alguien que he definido como su amigo, casi hermano, luego de ocasionarle la muerte, entonces puede dormir profundamente, porque eso es un acontecimiento para mantenerse desvelado durante muchos años, durante mucho tiempo? Y cuando uno se pone a ver las imágenes
que presentan de él, puede notar lo siguiente. Y es que cuando él sale de su casa, él lleva una maleta de mano que se ve que la va arrastrando. Eso es lo que reflejan los videos. Pero después de la comisión del crimen, entonces él sale disimuladamente, con los nervios fríos, como si nada hubiese pasado. Entonces se entrega en una iglesia que está como a 2 kilómetros. Y a uno se le ocurre pensar, y ojalá que dentro de las investigaciones que se hagan, se procure saber si tenía alguna reservación hecha para viajar fuera del país. Porque él aparentemente tenía su ajedrez armado con todas las piezas para que luego de la comisión de ese hecho, entonces diría yo que salir fuera. Porque eso es al menos lo que presentan las imágenes. Y ya yo estoy loco porque alguien del gobierno, de manera oficial, pueda ya rendir una versión oficial del caso. ¿Por qué le digo? Porque yo veo que este tema se le quiere dar como un tinte político. Y le digo que se le quiere dar un tinte político porque hasta donde uno ha podido escuchar las especulaciones, se ciernen y se toman rumores de diferentes lados. Entonces, del mismo oficialismo han salido algunos rumores de que probablemente eso tiene que ver con la negación de un permiso para la explotación de una mina que quería hacer el señor Miguel Cruz. Inclusive, ya he escuchado algunas personas decir que por tratarse de un acontecimiento como ese y sobre todo cumpliendo con una labor tan importante como esa, porque déjenme decirle que nosotros aquí en el plano local vemos que se habla del Ministerio del Medio Ambiente, que es uno de los ministerios más importantes, pudiéramos decir, para el plano local. Y ustedes saben por qué yo le digo que es de lo más importante, porque tiene que ver mucho con el otorgamiento de una serie de permisos que producen gases tóxicos, que de no efectuarse de una manera correcta pudiera afectar la salud de mucha gente. Pero también, independientemente de lo que es la salud de mucha gente, también pudiera utilizarse en algunas zonas que no se deben y atentar con la producción nacional, entiéndase, con la tala de los árboles, con que se sequen algunos ríos. Pero ese ministerio también tiene una connotación internacional. ¿Por qué tiene la connotación internacional? Porque la mayoría de los países tienen una agenda común para la preservación del medio ambiente, que una buena actuación aquí nos coloca en un sitial importante porque también permite
que otros países no sean afectados por la contaminación nuestra, porque ya ahora mismo nosotros vivimos en una aldea global. Entonces mucha gente dice, bueno, pero sería bueno ponerle incluso el nombre del ministerio, al Ministerio de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, porque murió en una actuación correcta. Entonces, yo soy de lo que creo que lo que primero se debe hacer es, sin ningún tipo de especulación, ni a favor ni en contra, que los que forman parte de los partidos de la oposición no quieran atribuir a negocios incorrectos esta actuación, pero que tampoco de parte del oficialismo se quiera vertir opiniones que probablemente puedan reñir posteriormente con lo que han dicho. Sencillamente, señores, miren, vamos a dejar que las autoridades hagan las investigaciones del caso y que den un informe oficial conforme a lo que realmente ocurrió, sin alteraciones. Por ejemplo, yo no le voy a alterar el tiempo aquí, porque ya me están diciendo que tengo que irme. Entonces será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.